El pan sin levadura era una simbología profética de pureza. ¿Y por qué de pureza? Porque ese pan representaba el verdadero pan. ¿Y quién es ese pan? El pan de vida eterno. Por eso, si algo nosotros necesitamos como iglesia, es hambre de Dios. Nadie que no tiene hambre va a poder ser alimentado. ¿Qué pasa con alguien que no tiene hambre y tú procuras alimentarlo? Una, o no come, o dos, simplemente se enferma. Pero si hay una iglesia que ha sido tocada por la vida de Dios en su corazón y ha empezado a despertar, si algo debe tener esa iglesia, es hambre del pan de vida eterno, que quita el hambre para siempre de nuestras vidas, para ser saciados eternamente. Pero nosotros no podremos comer del pan sin levadura si nosotros no tenemos hambre de alimentarnos de Dios. Por eso nosotros requerimos y necesitamos el pan de vida eterno. Di conmigo, yo necesito el pan de vida eterno. Y miren lo que dice Marcos capítulo 14, versículo 22. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad esto, es mi cuerpo. Miren qué poderoso esto. Y mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad esto, que es mi cuerpo. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo que el pan que necesita la iglesia no es el pan sin levadura. Me voy a ir a comer el pan sin levadura. Lo que necesita es el pan de vida eterno. Mientras la iglesia no tenga un encuentro relacional y entonces puede experimentar esta íntima comunión con Dios, su alma siempre estará sedienta. Porque cuando el hombre cayó en el Edén, el hombre quedó vacío de propósito, quedó completamente desconectado del propósito de Dios. Y por eso dice la escritura en Lucas que Jesús vino a recuperar lo que se había perdido. Lo que se había perdido no era el propósito de Dios, sino a la humanidad, al hombre de ese propósito. Y mientras nosotros no seamos reconectados al propósito eterno de Dios, que es la razón de nuestra existencia, que nos da sentido, significado, valor, rumbo, camino, dirección, estaremos vacíos. Y mientras eso pase, el hombre estará de acuerdo a su vacío, buscando ser saciado. Cuando la única manera que tiene el hombre de ser saciado es comer el pan de vida eterno. Porque comiendo el pan de vida eterno, vuelve al corazón y a la mente del hombre el propósito que le trajo a vida. Cuando en nuestra vida no hay propósito, reinan las circunstancias. Cuando tú tienes el propósito claro, por ejemplo, de llegar a tu casa, llueve, truene o relampaguee, tú vas a hacer todo lo posible por llegar a tu casa, porque hay propósito. Pero si tú sales sin propósito, la primera lluvia, el primer trueno y el primer relámpago va a ser motivo suficiente para cambiar de dirección, porque no tienes destino. Y es ahí donde la iglesia entonces necesita pasar de lo circunstancial a un estado de propósito. Y una vez escuché a una mamá que estaba dando a luz y no le había hecho efecto la anestesia, pero ella tenía claro el propósito de dar a luz. Y entonces dijeron: el bebé o nace ahorita o sufre meconio, creo que es, que se puede hacer heces fecales y comérselo y morir, muere la mamá y muere el bebé. Y entonces ella dijo: no me ha hecho anestesia, pero doctor, corte, saque a mi hijo. Porque eso hizo esa mujer, porque tenía claro el objetivo, el propósito, que era dar a luz a su hijo, a pesar del dolor más desgarrador que ella podía sentir. Es decir, cuando hay propósito, el propósito reina sobre las circunstancias. Pero para eso la iglesia necesita
encontrarse con el pan de vida. Necesitamos una iglesia que tenga hambre de Dios. Señor, abre nuestros ojos. Señor, sacia mi sed, sacia mi hambre, sacia mi vacío, mi necesidad. Alumbra mis ojos por medio de tu propósito eterno, Señor. Y yo dispongo mi vida, mi tiempo para irme alimentando del pan de vida. Porque a veces oramos, pero pocas veces nos disponemos a estar expuestos como un sacrificio vivo, dice la Escritura. Ese es nuestro culto racional. Estar delante de la palabra de Dios para encontrarnos con esa palabra de vida. Necesitamos tener hambre, iglesia. Necesitamos hambre del pan de vida. Porque sin propósito, cualquier circunstancia reina en nuestras vidas. Y por eso es que las decisiones son el puente de lo espiritual con lo terrenal. A mayor medida de propósito, va a haber una mayor conexión en nuestras decisiones de lo eterno a lo terrenal. Versículo 23, la sangre del cordero. Y miren lo que dice en el antiguo pacto, la sangre del cordero, el animalito, ¿verdad? Y miren lo que dice la carta a los Efesios 1:7. En quien tenemos redención. ¿Por qué cosa? Por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué fue lo que libró al pueblo de Israel de la 10ª plaga? La sangre del cordero. ¿Qué es lo que ahora a nosotros nos redime del perdón de pecados? La sangre de Jesucristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no lo ha dado escasamente. Lo ha dado, es su sangre, la ha dado según las riquezas de su gracia, para mostrar, dice la Escritura, en los siglos venideros, a través de su iglesia, las abundantes riquezas. Dios no te llamó a ti, Carol, para estar reprimida, sino para ser una expresión de la vida de Dios. A medida que la vida de Dios es una realidad en el corazón del ser humano, cada día va a ser más natural la expresión de Dios. Para mostrar, la palabra mostrar es que no acepta prueba en contrario, ser una prueba conspicua de que Dios te ha redimido por su sangre, que Dios te compró. La redención viene de redimir algo, de comprar, adquirir. Y hemos sido adquiridos por Dios para ser su iglesia, su propiedad, y entonces poderlo tener, iglesia, por Señor. Si nosotros decimos Señor, pero no entendemos la dimensión de eso. Le decimos Señor a quien ha tomado posesión como propietario de una cosa, en este caso nuestra vida, su iglesia, y tomó posesión a través de su sangre para redimirnos de la condición de pecado que nos llevaba y conducía al fracaso. A una mayor medida de la vida de Dios por medio de su Espíritu Santo, va a haber una mayor expresión de lo completo y de lo pleno de Dios en su iglesia. Por eso el número 10 y la plaga 10, que significa, que representa plenitud y completud. La iglesia necesita de la plenitud de Dios, porque sin la plenitud de Dios, su iglesia está vacía y carente de sentido, de significado, de destino, de objetivo y por lo tanto de propósito. Y por eso aquel que no conoció pecado vino y dio su vida por su iglesia, para que por su sangre tuviéramos redención, el perdón de pecados, el amor completamente completo, el amor perfectamente perfecto que solo tiene Dios, lo dio a su iglesia, poniendo su vida, derramando su sangre para trasladarnos, dice la Escritura, de la potestad de las tinieblas al reino admirable de su amado Hijo. Ir comprendiendo esto también nos hace saber y sentir dichosos. Y ponía yo acá,
en la Pascua, el antiguo pacto, era una sombra o simbología profética. En la Pascua del nuevo pacto es la realidad nueva del Espíritu, eterna, suficiente y para siempre. Y entonces ahí, esto mismo de la Pascua, de lo que estaba sucediendo, de esta cena, Lucas le agrega algo muy especial en Lucas 22:19, donde Jesús dice: y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo. O sea, aquello que ustedes comen como pan sin levadura es una simbología de lo que yo soy, que por vosotros es dado. Y les dice: haced esto en memoria de mí. Es decir, Él se convierte en el nuevo acontecimiento histórico, profético y espiritual para su iglesia. Si durante toda la vida, hasta antes de Jesús, se hacía por aquel cordero, por aquella liberación, ahora Jesús les dice: hacedlo por mí. Conoce la historia, entiende por qué pasó, pero todo eso es por mí. No sé si se recuerdan cuando Jesús encuentra a un grupo de fariseos y les dice: ustedes están buscándome en escritura creyendo que ahí van a encontrar la vida eterna, pero lo que están olvidando es que lo que ahí dice habla de mí. Es decir, si su iglesia no comprende, desconoce que todo lo que pasó es por Él, es casi que por gusto pasó todo lo que pasó, porque todo lo que pasó es por Él, para Él. Y dice la escritura: y todo fue hecho por Él y para Él. Y entonces cuando empezamos a comprender y entrar y abrazar esta propuesta y esta realidad eterna de Dios, entonces podemos ver que nuestra Pascua es poder comer ese pan. Y eso nos llena de la necesidad de comer ese pan que es Jesucristo, y recibir la sangre de Dios por medio de la obra del Espíritu, que nos libera del estado de fracaso y que instituye dentro de su iglesia y en el corazón de su iglesia propósito eterno de vida. Y haced, cuando hagas esto, recordarte de mí, que soy el pan de vida. Y a veces solo esperamos hasta la Santa Cena para podernos alimentar de Jesucristo, cuando necesitamos comer de Jesucristo todo el tiempo. Y que Él entonces, por medio de su obra espiritual, nos vaya haciendo conforme, como dice la escritura en Romanos 8:29, a la imagen de su Hijo. Porque si tú estás en este lugar, no es obra de la casualidad, sino obra del Espíritu y del propósito eterno de Dios. Dios no es de casualidades, es de causalidades, es de propósito. Por eso dice la escritura: Él no crucificó a Jesucristo por el pecado. Dice Apocalipsis que Él había sido crucificado antes de la fundación del mundo. Nosotros no tenemos un Dios que improvisa. Tenemos un Dios de propósito. Digan conmigo: Dios de propósito. Y por ese Dios de propósito es que nosotros hoy celebramos la Pascua. Hoy, mañana y siempre. Porque hemos comido y estamos comiendo del pan de vida, del Cordero que quita el pecado del mundo. Y hemos sido redimidos por la sangre que quita el pecado. Lo completamente completo y lo perfectamente perfecto solamente en Dios está. Y dice la escritura: y de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Por eso quien verdaderamente entiende su Pascua eterna no regresa a ser esclavo, porque entiende el precio que fue pagado para la redención, el perdón de pecados.
gracia sobre gracia, gloria sobre gloria. Amén.